Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Un programa para estudiantes de estudiantes hecho por estudiantes. Al Balcón. Iniciamos. Hola y gracias por estar en otro Al Balcón desde casa con nosotros. Les habla Isabel Rosales y como siempre agradecer a Braulio Covarrubias, a José Torres que me acompañan como en cada programa. Amigos, ¿cómo están? Hola Isa, Josué, pues estamos muy contentos pero a la vez triste porque pues hoy es el último programa con Josué, pero pues igual aquí va a seguir con nosotros. ¿Qué tal estás, Josué? Muy bien, muchas gracias. Y pues sí, también un poco, pues sí triste, pero también emocionado porque pues sé que se queda el programa con alguien que pues sí lo va a seguir realizando, lo van a seguir realizando como ahorita y pues esperen ya a ver quién los acompaña en la conducción también. Bueno, les platicamos que va a haber una reestructuración del equipo. Josué lamentablemente tiene que dejarnos por otros proyectos escolares, pero nosotros continuamos aquí con ustedes. Así que esperamos que disfruten este programa como todos los demás. Y empezamos, les presento a la maestra Adriana Abarca Medina. Ella es académica del CUSUR, psicóloga, y nos acompaña el día de hoy. Maestra, gracias por estar con nosotros. Es un gusto, chicos. Gracias por la invitación. Bueno, les platico también que el programa de hoy se trata sobre relaciones sentimentales, de esos que creo que todos hemos pasado por una. Esas que duelen. De esos que duelen, relaciones tóxicas. Maestra, para iniciar el bloque, quiero preguntarle si una relación es necesaria. He conocido a personas que dicen es que yo no puedo vivir sin mi relación o sin estar dentro de una relación. ¿Es una necesidad? Pues es una necesidad para todo ser humano, ya que en ocasiones está la ironía que el ser humano es un ente que procura estar acompañado. Y el ejemplo más claro es cuando en ocasiones llegan a naufragar en alguna isla y resulta que hasta un coco le llegamos a poner ojitos y cara como para sentirnos acompañados. O la ironía de poder decir que tenemos una cultura muy, muy liberal y poder darnos cuenta que la mayoría de las ocasiones pues se vienen gente de Norteamérica jubilados, ya grandes, que no tienen una familia o que no tienen una pareja como tal, pero resulta que viven con una mascota y es parte de un acompañamiento. Entonces el hecho de poder decir estoy bien solo y no necesito una compañía, creo que es parte del autosabotaje que hacemos como seres humanos por el miedo a enfrentar las dificultades de, en sí la palabra tóxico es no tener una comunicación asertiva adecuada. Es complicado, pero es parte del aprendizaje y maduración de todo ser humano. No sé si existe algún tipo de relaciones y cuántos tipos haya o cómo se maneja esto de las relaciones que existen. ¿Cuántos tipos hay? Pues yo pienso que es parte de la relación con la sociedad y pudiésemos hablar que es parte de la relación primaria. Y el hecho de poder decir que son relaciones tóxicas hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista de la psicología tenemos que trabajar en el interior de las personas por cómo vivimos nuestra infancia y cómo nos acostumbraron, ¿no? A que nos demostraban amor con agresión. Cuando mamá nos decía, te pego porque te quiero. Las acciones que traemos generacionalmente que en ocasiones nos conflictúan en el presente. Entonces, más que nada, las acciones para poder comunicarnos vienen desde el interior y hay que trabajarlos uno mismo. Entonces, no pudiésemos etiquetar cuántos tipos de relaciones hay. Simplemente diríamos que hay la tóxica, como ustedes la llaman, la desfavorable y la favorable, ¿no? Que no todo el tiempo hay una relación adecuada con un individuo, jamás. No pudieses llevarte bien, ni siquiera con tu mejor amigo. Por decir, somos del mismo sexo y somos mejores amigos, pero aún así hay discordancias en la comunicación. Entonces, es un sube y baja y es un aprender constantemente. ¿Qué características o cómo te das cuenta cuando ya estás en una relación tóxica? ¿Qué actitudes o pues cómo te das cuenta que en la relación que estás ya es alguien tóxico?
te das cuenta cuando tratas de controlar. Cuando tratas de controlar y ya no es parte de poder decir es una relación tóxica. Es parte de darte cuenta que tú debes de llevar un proceso de terapia para tener un control contigo mismo, no un control con el otro. Hay que trabajar con la seguridad, hay que trabajar con la autoestima, hay que trabajar con circunstancias ocupacionales, porque quien se mantiene trabajando ocupado, no hay un momento de poder decir toxicidad, porque es productividad, es acompañamiento para productividad, no es acompañamiento para generar un caos. Es interesante que usted nos mencionaba una relación con un mejor amigo. Normalmente hablamos de relaciones tóxicas, en un círculo social hablamos de relaciones tóxicas cuando nos referimos a una pareja sentimental. Pero ¿con quién más podemos tener una relación tóxica? Con tu padre, con tu madre, sí, en las circunstancias en las cuales no entiendes las dimensiones de que papá y mamá no son perfectos y que necesitas darte cuenta o poder entender el proceso de crecimiento que tuvieron tus padres como para entender que no te pueden dar lo que no tuvieron, ¿sí? O sea, no nada más es un sentimiento. Y tú me acabas de decir ahorita, cuando tenemos una pareja sentimental es cuando generamos un caos, ¿sí? Porque lo llamamos tóxico, porque queremos controlarlo, porque tenemos miedo de perderlo. Cuando no tenemos un miedo de perderlo, entonces no hay una circunstancia tóxica. ¿Qué pasa igualmente con los padres? Con la rivalidad y los celos entre hermanos, o con la rivalidad y los celos con los primos o con los tíos. Entonces también podemos llevar una relación tóxica con nuestros padres, a dimensión de querer controlar la vida de nuestros padres y las acciones de nuestros padres, y conforme vamos creciendo es como un don que se nos da de querer corregir a nuestros papás o de que simplemente sea mío para mí, ¿sí? Entonces ahí es cuando viene una relación tóxica, y hay que tomar en cuenta que... No, adelante. Hay que tomar en cuenta que vienen circunstancias generacionales. Ahora, cuando estamos hablando de una toxicidad es porque se nos viene una equidad de género y estamos perdiendo roles. Estamos perdiendo roles, que es un trabajo en equipo, y la mercadotecnia lo que nos hace es mantener y generar una guerra constante entre hombre y mujer o entre hombre y hombre. Y ahorita con las circunstancias, por ejemplo, también pudiésemos hablar de relaciones tóxicas cuando estamos hablando de política, que ya se nos vienen las elecciones, ¿va? Entonces, si se fijan, las relaciones tóxicas vienen cuando no aceptamos el vivir o el desarrollarse de la persona que tenemos enfrente y nos olvidamos de un respeto, del respeto propio y del respeto de la otra persona para ser quien es, porque se supone que quieres o amas, hay un sentimiento de por medio porque algo te atrae a esa persona, y simplemente cuando estás con una persona es porque estás orgulloso de lo que es. En el momento que quieres controlarlo, entonces se pierde la esencia de esa persona y quieres cambiarla a tu capricho, entonces ahí ya estás dimensionando el cambio, donde se acaban las circunstancias de decir, por esta acción, esta persona me atrae y yo trato de cambiarla. Entonces ahí es parte de entender en mí que no debo de llevar un control. La toxicidad viene en el control, ¿sí? Acuérdense que todo lo tóxico lleva un beneficio, pero no a extremos. Recuerden que, por ejemplo, el veneno tóxico de una víbora es maligno, pero de todos modos es el antídoto a las circunstancias de un acontecimiento, de una picadura, ¿no? O de una mordedura. Entonces, para poder trabajar en conjunto se da en productividad, pero para poder someter o para poder cambiar, o ya perdiendo la esencia de la tranquilidad de la persona, entonces yo quiero que sea mío. Una vez que quiero que sea mío, se conflictúan las cosas. Bueno, yo he visto mucho en redes sociales que muchas publicaciones de hombres y mujeres apuestan o como que buscan de que ponen de que yo quiero una relación tóxica, ¿quién puede ofrecerme esto? O algo así similar. ¿Por qué la sociedad o las personas como de mi edad buscan tener a alguien tóxico para que se sientan completos o para poder tener una relación sana? Ah, caray, yo no lo había dimensionado de esa manera. Qué bueno que me lo haces saber de esa dimensión, pero fíjate que estamos jugando mucho con el sarcasmo en la actualidad, ¿no? Es como el miedo a... En redes sociales, lastimosamente, vivimos una doble vida, porque en realidad eres tú y presentas a alguien que no eres en una red social. Tenemos como la doble cara. Entonces, cuando yo digo yo quiero una persona tóxica para poder estar a gusto, entonces necesitamos darnos cuenta que ocupamos trabajar en nosotros, y cuando decimos quiero es porque no quiero. Entonces vamos viendo a qué nivel de sarcasmo
estamos trabajando, porque no es lo mismo que tú conozcas una persona de frente y tú veas que nada más es lo que te externo, sino mi contexto completo, entonces ya conoces un individuo como tal. Entonces, el hecho de que tú digas, busco una persona tóxica, entonces es como de, me gusta que me peguen, quiero que alguien me pegue, ¿no? Entonces, antes de buscar quién te masacre la vida, entonces tienes que darte cuenta que el que no te está haciendo daño el que te está pegando, sino tú al permitir que alguien más lo haga, y peor tantito tú al exigir que alguien lo haga como para tú sentirte adecuadamente. Entonces, de trasfondo, si se dan cuenta, es trabajar con el mismo individuo. Maestra, y cuando tú te das cuenta que estás en una relación tóxica, ¿cómo puedes hacerle para pues ya no estar y ya pues salirte de esa relación? Pues fíjate que es importante pegar fondo para poder salir de una relación tóxica. ¿Qué es tocar fondos? Definitivamente sentirte que perdiste todo. Tanto que perdiste todo que hasta perdiste el miedo de querer salir de ahí. Es parte bien importante. Cuando vamos en sube y baja y no hemos pegado fondo, entonces son circunstancias en las cuales en ratitos nos sentimos bien, en ratitos nos sentimos mal. Entonces, para poder salir de una relación tóxica es pegar fondo. Y el pegar fondo en ocasiones es complicado. Bueno, nos tenemos que ir a nuestro primer corte. No se vayan, este tema es muy importante para todos, creo. Y estamos hablando con Adriana Abarca Medina, ella es psicóloga, sobre relaciones tóxicas. Entonces, al balcón. Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Continuamos en Al Balcón. Hoy estamos platicando con Adriana Abarca Medina. Ella es psicóloga y nos está platicando sobre justamente relaciones tóxicas. En el primer bloque, pues ya estableció la maestra que las relaciones tóxicas no solamente son de pareja, no solamente son sentimentales, pueden aparecer en nuestro círculo social más cercano, incluso con nuestros padres. Pero, maestra, ¿por qué nos quedamos en relaciones que no queremos? Por temor a la soledad. Aquí está todo lo contrario a la primera pregunta que hacía su compañero, si de veras el ser humano le gusta estar solo, y esa es nuestra complicación, que nos da terror sentirnos solos. ¿Sí? Normalmente dices tú, yo vivo solo, pero vivo con estas cositas todo el día o pegados al teléfono todo el día, y decimos, yo no ocupo amigos, pero estamos perdiendo nuestra calidad y cantidad de tiempo o de vida en el teléfono. Entonces, aquí las circunstancias es estar presente y darnos cuenta que lo que nos da miedo es sentirnos solos. ¿Ah? Hay quien te dice, no, yo no ocupo a nadie, yo puedo solo. Y hay momentos en los cuales hay que tomar en cuenta que hay dificultades en las cuales tenemos, por ejemplo, como mujeres, determinantes donde el nivel hormonal está sube y baja por el conflicto hormonal del periodo. Entonces es donde necesitamos nosotros mayor acompañamiento, que pudiésemos decir que es un pretexto el nivel hormonal, pero en cuestiones a seguridad y acompañamiento, pues el ser humano varón también lo necesita, ya que en la mayoría de las ocasiones la tranquilidad y el proceso de enfrentar una dificultad viene con un acompañamiento, que venimos en la parte anterior del desarrollo del individuo, el acompañamiento de la madre. ¿Sí? Para esto de pues la salud emocional que conlleva, como decía, tocar fondo en una relación tóxica, ¿cómo se puede superar ya después terminando la relación? Pues a mucha gente le ha dado o le da miedo ir al psicólogo porque dicen, pues no estoy loco, no me patina el coco, no tengo nada grave. Pero pues, bueno, a mí me ha tocado ir al psicólogo y pues sí, es una experiencia que te sana por dentro y te hace sentir mejor. Te libera. Te libera, te hace sentir mejor con la otra persona y pues contigo mismo. Fíjate que la ironía del ser humano es ir al psicólogo cuando nos sentimos ya perdidos, y en ocasiones vamos al psicólogo cuando perdemos el control o cuando ya no hay con quién platicar, cuando definitivamente tal vez ya fuiste al psiquiatra para que te medicara, cuando ya hay una circunstancia muy crónica.
porque si tuviéramos la cultura preventiva desde la salud mental, ayudaríamos mucho a poder combatir enfermedades psicosomáticas, de las cuales vienen por bajas de defensas y se nos activan. Aquí la circunstancia es que me da miedo y voy al psicólogo en ocasiones a decir, bueno, es que yo no voy a que me digan qué voy a hacer, no, es que no vas a ir a que te digan qué vas a hacer, vas a ir a darte cuenta cuáles son los huecos que ha habido en el crecimiento de tu desarrollo como persona para poder estructurar mejor el caminar de tu vida y el proyecto de vida, porque el proyecto de vida lo tenemos todos y en cierto momento de nuestra vida nos damos un bajón y dices tú, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí siempre caigo? Entonces, no necesariamente es un acontecimiento de estado emocional caótico en una relación tóxica. Puede ser la relación tóxica igualmente hasta con tu jefe y la circunstancia está en tener una seguridad de poder saber cómo comunicarse asertivamente entre hombre y mujer, que estamos llenos en el mundo de tener comunicación asertiva, que es la carencia que tenemos. Maestra, creo que pues la comunicación es básico en todos los aspectos, pero ¿cómo comunicar realmente lo que quieres en una relación con la persona con la que sales o con la que convives? ¿Cómo comunicar? Fíjense que hemos perdido algo bien importante, el respeto, porque antes de poderle faltar el respeto al de enfrente, nos faltamos el respeto a nosotros mismos. Cuando nosotros nos respetamos, somos muy francos. Y es parte de poder hablar con la verdad y poder decir, este es mi proyecto de vida, esto es lo que yo quiero, es parte de podernos acoplar y permitirnos avanzar cada quien en sus espacios y poder crecer por separado. Pero igualmente tú lo mencionas, una relación tóxica es querer controlar al otro. Entonces, irónicamente, buscamos la manera de someter. Cuando estamos hablando de una relación tóxica, es el sometimiento de una persona a otra. Entonces lo permitimos cuando estamos acostumbrados a una sociedad donde al momento en la actualidad se nos dice que hay una equidad de género, la cual no existe. La hemos recuperado poco a poco en algunas circunstancias, pero en ocasiones también nos vamos al otro extremo. Entonces somos tan equitativas hablando del género de mujer que en ocasiones no queremos que nos agredan los hombres, pero ahora nos hemos vuelto muy agresivas. Entonces es parte de darnos cuenta que es un trabajo de conjunto de comunicación entre dos y darnos cuenta que somos diferentes desde un ámbito del crecimiento del cerebro y de su desarrollo y que la sociedad y la cultura nos llevan ciertas líneas que es difícil poder trabajar con lo transgeneracional, donde no vamos a un mundo moderno, donde estamos en un mundo que estamos en las mismas circunstancias de antes, donde el valor a un varón es mucho más grande que el de una mujer, pero una mujer es la que educa. Entonces hay un trasfondo algo complicado en la cual tendríamos que empezar a trabajar con las nuevas generaciones desde su educación en la infancia. Un hombre sí siente, un hombre sí es sentimental, un hombre, dicen, no tenemos corazón de piedra. No, claro que no, pero la sociedad no le permite externarlo, ¿va? Es más fácil que una mujer haga berrinche o que una mujer llore a que un varón se agarre llorando, o es como más burlesco. Aquí es la realidad. Entonces sí sentimos, y la parte principal es ser honestos con nosotros mismos y con la persona que tenemos enfrente, que en ocasiones son verdades a medias o cosas buenas que parecen malas, y ahí nos complicamos. Entonces cuando uno es muy asertivo y cuando uno es responsable y cuando uno se respeta a uno mismo, entonces uno como ser humano no puede hacer cosas buenas que parecen malas. Con eso está súper clarísimo. Nos tenemos que ir a nuestro corte, no se vayan, y estamos hablando con Adriana Abarca Medina, ella es psicóloga, sobre relaciones tóxicas. Entonces, al balcón. Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Continuamos en Al Balcón, y antes de seguir platicando con la maestra Adriana, me gustaría que Braulio, nuestro encargado de redes, les recordara nuestras redes sociales para que nos sigan en todas las plataformas en las que está Al Balcón. Claro, primero, antes que nada, si nos estás escuchando por radio, por Spotify o por YouTube, pues te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales.
nos regales un like, nos compartas, que pues nos ayuda mucho. En Facebook nos encuentran como Al Balcón, en Instagram como @uni.albalcón, y en Twitter nos pueden encontrar como siempre @v_albalcón, y pues como siempre estaremos leyendo sus mensajes, sus opiniones, sus sugerencias, siempre serán bienvenidas. O sea, no sé si quieres abrir. Sí, yo quería preguntar, ¿por qué muchas veces vemos nuestros mismos errores en la otra persona o queremos hacer ver como que la del error es la otra persona y no nosotros mismos? No necesariamente. La mayoría de las ocasiones así pasa, ¿no? Cuando decimos, es que ves en mí lo que hay en ti. Pero hay que tomar en cuenta que no pudiésemos convivir con una persona que no tiene un pasado. Todos tenemos un pasado y gracias a nuestro pasado vamos teniendo aprendizajes. Aprendizajes lastimosamente dolorosos, que son los que nos ayudan a cambiar. Pero entonces cuando estamos hablando de que veo en ti lo que hay en mí, hay que tomar en cuenta que los dos individuos como tal llevan un pasado. Entonces hay que ser conscientes en el momento que iniciamos una relación o una comunicación con un ser humano, tener la asertividad que lo que le estoy diciendo lo está entendiendo. Y malamente, como mujeres tenemos la mala costumbre de poder rodearle a las circunstancias y los varones son muy asertivos, pero entonces cuando estamos hablando muy directos, cuando estamos hablando que tú le preguntas a un chico, oye, ¿te gustó el pastel que te compré? Y luego el chico le dice, no, estaba muy dulce. Entonces una mujer dice, ¡ay, pero por qué no me dijiste que más o menos! Porque me dijiste sí o no. Un hombre sabe decir sí o no. Y a las niñas no se educan como para decir, oye, ¿te gustó la blusa que te regalé? Y es como de, bueno, sí, poquito, pero casi no te la pones. Es que no tengo con qué combinarlo. Siempre hay un pretexto. Entonces la educación de la niña es como, no seas lastimosa, no debes de contestar así, debes de ser más prudente. Entonces eso nos lleva a un conflicto, porque entonces nosotros decimos, los chicos son muy agresivos o nos hacen sentir mal, y luego la niña es de que, bueno, tú me echaste mentiras porque no me dijiste que la blusa no te quedó, ¿sí? Entonces tenemos, antes de poder decir toxicidad, necesitaríamos, y es bien importante, las clases de comunicación, porque es lo que genera un caos en el mundo, ¿va? Las clases de comunicación, tomando en cuenta que podemos decir que manipulamos la asertividad de lo que hablamos en cuestión a mentir. Pero entonces hay que preguntar, hay que dar nuestro punto y asegurarnos que el contrario, entonces sí entendió lo que yo quise decirle. Pero es difícil porque a las niñas nos educan como de, oye, por favor, es que pudieses, y el niño así como de, a ver, ya, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Como cuando nos acercamos a papá y le decimos, oye, pa, es que, pues, y te dice tu papá, ¿qué quieres? Y así de, ya, pa, espérate, ¿sí? Pero nuestro padre ya nos conoce. Entonces, si la pareja, que tenemos un sentimiento de por medio, le llegamos así, y luego voltea él y nos dice, y dices tú, ay, ya nada, contigo no se puede platicar, ¿sí? Entonces no es lo mismo que nuestro padre nos diga, a ver, ya, ¿qué quieres? A que tu pareja nos conteste de esa manera y es como lastimoso, ¿no? Entonces ahí hay que darnos cuenta que ocupamos mantener una comunicación asertiva. Es algo complicado, pero es algo muy divertido, que si aprendiéramos a poderlo manejar en esas dimensiones, no habría tanto conflicto, porque le tenemos miedo a ser como realmente somos, tenemos miedo a querer, tenemos miedo a demostrar, tenemos miedo a sufrir, pero cada aprendizaje que pudiésemos llamarle trauma o desilusión nos lleva a un aprendizaje. Entonces aquí es dar el todo, que aprendes mucho, y si tú no das el todo, siempre te queda en la conciencia el, ¿y si lo hubiera hecho? Y el y si no existe, porque el tiempo es vida, y la vida no la recuperamos. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros validar nuestras emociones en nuestra relación? ¿Cómo podemos validar nuestras emociones? Sí, por ejemplo, yo estoy muy enojada, pero ¿cómo valido eso? ¿Cómo le hago saber a mi pareja que estoy enojada y no darle la vuelta? La persona que te quiere se va a dar cuenta, ¿sí? La persona que te quiere se va a dar cuenta, porque es irónico, ¿no? Por ejemplo, ahorita en red social creo que por ahí traen una mofa de un pulpo, ¿no? Que el pulpo quiere, que le pones la cara al pulpo. Sí. Entonces,
todo humano que se interesa por ti se da cuenta que estás enojada. Por más que tú dices que te respira, controla, es que no tienes que darte cuenta que estás enojada. No, claro que se da cuenta completamente. Ve, tu compañero le da risa. Va así como de, se acuerda de la novia y dice, no, sí me acuerdo. No hablamos, nos quedamos serias. Ahora, cuando una persona como varón está molesto, entonces es parte de evadir. ¿Por qué? Porque él necesita un tiempo, él no revienta en el momento, a él junta las cosas y las cosas se complican en el momento porque se le juntó mucha información. ¿Cómo valido que estoy enojada? Principalmente tú permitiéndotelo sentir, yo. Si yo digo, calma, tranquila, yo no me estoy permitiendo darme cuenta cuál es el trasfondo de mi sentimiento. ¿De veras es coraje? ¿Es miedo? ¿Qué es? Si yo me tengo la conciencia de decir, a ver, tranquila, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Qué me incomoda? ¿Es mi inseguridad? ¿Tengo que trabajar en mí? ¿Por qué me molestó? Porque acuérdate que cuando nos enojamos, normalmente la mujer cuando se enoja es porque pierde el control, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que saqué de control? ¿Por qué me sacaron de control? ¿Por qué quiero dominar? Y tenemos que aprender como mujeres que nos equivocamos, porque cuando las mujeres nos equivocamos, nos enojamos. Y nos enojamos y cuando sentimos que las cosas las vamos perdiendo, luego lloramos. ¿Sí? Entonces es como, le llamamos chantaje, pero es parte de mencionar y decirle, a ver, espérame, necesito que me digas qué puedo hacer yo para que no me vuelva a sentir así por la acción que tú hiciste. Y a lo mejor él dice, no, pues es que tú nada. Entonces yo le hago ver, tu acción me hizo sentir así. Y en ocasiones tu pareja o la persona, tu mejor amiga dice, no, espera, no lo tomes por ahí. Entonces tenemos que tomar en cuenta que como mujeres tenemos hormonalidades y andamos muy susceptibles algunos días. Y con los varones ocupamos ser bien directas. Entonces, si te fijas, son circunstancias de las cuales si no nos permitimos ir a terapia para aprender a comunicarnos antes de tener un conflicto, antes de tener un trauma, antes de tener un caos o una patología, si de veras cambiáramos la cultura y fuéramos al psicólogo a aprender a comunicarnos, eso sería más padre, ¿no? Porque la cultura la tenemos de que estás yendo al psicólogo y dices, ¿tú estás loco? No, es que quiero aprender a comunicarme. Ese sería un punto bien importante. El ir al psicólogo es ir a aprender a comunicarte. Buen punto. Maestra, como lo mencionaba al principio del bloque, pues decía, o del programa decía que pues una relación también es un buen equipo, de tener un buen equipo. ¿Qué características puede tener una buena relación, un buen equipo? ¿Qué es lo que tiene virtudes eso? ¿Qué pudieses encontrar en el otro individuo? Acuérdense que hay que tomar en cuenta que lo que nos complementa es porque no somos idénticos, es porque somos desidénticos. Y nos complementa porque entonces hay que darnos cuenta que cuando alguien me complementa me va a ayudar a salir adelante. Me tiene que ayudar a salir adelante, me tiene que empujar, me tiene que forzar, me tiene que hacer ver que tengo que avanzar. Entonces no necesariamente nos tienen que gustar las cosas iguales. ¿Cuál es una virtud que te anime a hacer las cosas a pesar del miedo? El miedo te hace sobrevivir, pero el miedo también te hace perder tiempo de vida. Entonces, si tenemos un individuo que está con nosotros y nos dicen, ay, qué flojera, no te levantes, ay, no busques trabajo, espérate, la semana que viene, dices tú, ¿qué pasa? Ahora, tengo problemas con mis papás, mira, es que no me entienden, ay, pues salte de la casa, mira, vente. No, es que necesitas tener en compañía a una persona o un individuo que te ayude a enfrentar las circunstancias. No es quien te prenda más fuego a tu sentir, sino quien te ayude a calmar el caos que hay dentro de ti. Y para poder calmar el caos que hay dentro de ti viene desde la infancia en el acompañamiento de nuestra madre. Entonces, si se fijan, es algún proceso interior que debemos de trabajar, no es exterior. Aquí en la mayoría de las ocasiones no es tu pareja, no eres tú, no es una relación tóxica, sino que tenemos que trabajar principalmente en el individuo para ver qué circunstancias generacionales traen atrás para tenerlas que acomodar, hacerlas conscientes y después enfrentarlas. Porque entonces vas a terapia y el psicólogo te empieza a enfrentar y dices tú, no, pues es que la sociedad me agrede, mi novio me agrede. Voy al psicólogo y me dice que loco soy yo, me siento en caos. Entonces hay que tener un pincel muy delgadito como para hacerle ver al individuo que primero viene y externa todo y de manera muy asertiva hacerle ver que no tiene que cambiar al mundo. El que tiene que cambiar es él. Maestra, y pues una pregunta no fuera del tema, pero no es concretamente el tema.
pues se habla mucho de que pues necesitamos ir al doctor y pues en ciertos, como por ejemplo, no sé, que en un año tienes que estar revisándote con el doctor de algo. Como cuánto tiempo es bueno ir al psicólogo para ayudarte a la salud mental, como cada cuánto tiempo. Como cada cuánto tiempo te sientes enojado. Sí, mira, normalmente con mis pacientes es poder trabajar con ellos una vez a la semana, una vez cada 15 días, y los doy de alta, no sé, cada seis sesiones consecutivas. Trato de trabajar con mis pacientes rápido porque el tiempo de vida se nos va. Pero entonces, ¿cuándo regresan a mí? 6 meses, un año, porque los ayudo a poder enfrentar las circunstancias y no a tenerle miedo al cambio. Tienen que enfrentarlo y tienen que aprender. Una vez que nos sentimos en caos, es simplemente aprender a dar una dirección. ¿Cada cuánto tiempo ocupamos ir al psicólogo? Mínimo cada 6 meses, para que no sea diario, cada semana, no, voy al psicólogo porque vivo diario, porque la vida es un subir y un bajar, y es importante ir cada 6 meses como a decir, ¿cómo me siento? Me siento bien, y no es ir al psicólogo a trabajar las negativas, entonces es ir al psicólogo también como para decir, bueno, avancé en esto, mis proyectos debido a 6 meses fueron tantos, avancé 4, excelente, felicidades, vamos bien, el 5º me causa miedo, entonces en ese tenemos que trabajar para poder, tal vez a 6 meses regresas otra vez. Todo depende de las circunstancias que tenga el individuo de poder enfrentar las dificultades, que es parte de la resiliencia, y la resiliencia la estamos educando de los 0 a los 3 años. Imagínate qué complicado está. Maestra, nos tenemos que ir a otro corte, pero Adelante. invitamos a todas las personas que nos escuchan que no se vayan. Nos queda un bloque que no es tan largo, pero igual lo disfrutamos. Esto es Al Balcón. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al Balcón. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Estamos en el último bloque del programa, pero pues seguimos hablando hoy sobre relaciones tóxicas. Maestra, ¿qué son los límites y cómo podemos establecerlos? Ok, hablando otra vez de la infancia, los límites los aprendemos de los 0 a los 3 años. Cuando al niño aprendemos a poderle decir no. Y desconcertante porque el cerebro no absorbe, no entiende la palabra no. Un ejemplo bien claro. No lo vayas a tirar. ¡Ah! Se quebra, lo tiró. Es como de, yo dije que no, ¿va? Es como, te portas bien y dices tú, ma, no me eches la sal, te vas a caer y regresas todo raspado. Entonces, ¿cómo aprendemos a poner límites? Entonces, hablando desde el individuo, para poder tomar un proceso de terapia, es darnos cuenta qué límites tuvimos en la infancia como para poder dar los lineamientos en la edad de un adulto. Entonces, en la edad de un adulto, ¿cómo aprendemos a poner lineamientos? Es parte de una disciplina, principalmente es una disciplina y es una cultura generacional. Entonces, es difícil en la sociedad poder meter a una sociedad que no tiene una disciplina desde la infancia a poner límites en una circunstancia, en una edad adulta. Que no es imposible, que se somete a procesos de terapia más constantes, y cuando no tenemos límites de adultos, y déjate de adultos, hablando desde la adolescencia, cuando un niño no tiene adultos, genera un caos en su comportamiento en la adolescencia, y cuando es un hombre adulto, entonces nos vamos a las circunstancias difíciles de la sociedad, que estamos hablando del alcoholismo y la drogadicción. Desgraciadamente, ahí lo aterrizamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprendemos a poner límites? Con disciplina. Desgraciadamente. Hay personas que al establecer límites dicen, oh, es que es mala onda, porque ya estableció un límite esta persona conmigo. Porque estamos acostumbrados como sociedad a ser muy light, ¿no? Nos engaña la mercadotecnia de decir, relájate, no pasa nada, mira, estamos hablando de relaciones tóxicas como el poder decir, es que debes de compartir, no debes de celarlo, o sea, mira, no importa, nos vamos como amigos y yo te presto a mi amiga, tú me prestas tu amigo y dices tú, oye, no, es que sé más open, ¿no? O sea, abre tu mente, no pongas límites, es que tienes que aprender, espérenme, es que el respeto aquí y en todo el mundo es el mismo, y el respeto propio.
Entonces, ahí está la dificultad de poder vivir en un mundo disque moderno y en una virtualidad y en una mercadotecnia donde la mercadotecnia le conviene que tú consumas y cada que tú compras es porque te sientes vacío. Bienvenido al mundo moderno, chicos. ¿Cuál podría ser una diferencia entre el amor y una obsesión ya con una persona y las relaciones? Fíjate que esa pregunta está buena y esa pregunta te la va a contestar siempre y cuando sea una persona de la tercera edad, donde te des cuenta que el amor es ayudarle al otro a ser mejor y el querer simplemente es cuando sacas tú algo de él que te beneficia a ti sin importar qué tanto tú le puedes dar al otro. Si se acuerdan, es como de, nuestros abuelos nos dicen, oh, es que su música de ustedes, los modernos, híjole, está caótica, ¿no? Y dices tú, abuela, pues es que tus tiempos también, dices, pues si estamos hablando de Julio Iglesias o de tus tiempos, dices tú, es que el amar es sufrir, dices, no manches, ¿cómo amar es sufrir? En ocasiones para poder ayudar al otro lleva un sacrificio y no estamos hablando de patologías, ¿sí? Pero entonces, yo te quiero, sí, yo te quiero, yo puedo querer a mi mamá, pero yo no puedo controlar a mi mamá. Entonces, el amor cuando estamos hablando de amor, es un respeto. Yo tengo que amarlo tal cual es, sin cambiarlo. Tomando en cuenta que si sus actitudes me lastiman, yo no puedo cambiar al individuo, yo necesito retirarme de ahí. Pero cuando amas, pudiésemos decir que te ama tu mamá, porque a pesar de que quebraste, te saliste, desobedeciste, muchas cosas que hacemos nos sigue amando. Ese es el amor, ¿sí? Es un amor para que el otro crezca. Que normalmente la complejidad en la pareja es que no debemos de competir, debemos de complementarnos. Tenemos que darnos cuenta que los individuos necesitamos espacio y tiempo para poder emerger, para poder aprender y regresamos a casa o regresamos al acompañamiento para sentirnos plenos. Entonces, la diferencia del amor y del querer es que cuando tú amas, tú te entregas para que el otro construya con respeto, respetando al otro ser humano. Tú amas a mamá, pero respetas que en ocasiones quiera más, sientes tú que quiere más a tu hermano, ¿va? Pero entonces lo que no podemos en ocasiones medir es el querer que la persona que está a mi lado, yo la amo, pero yo la amo y quiero hacer la mía, no, espérame, es que la amas ahí tal cual es, en sus clases, en su deporte, en sus actividades con las amigas, pero cuando nosotros amamos es porque hay un respeto. Maestra, ¿y en una relación es necesario las discusiones o siempre es de color de rosa? No, claro que no. Yo no creo que haya una relación color de rosa. Es como si nunca te fuera mal y nunca sabrían la diferencia. Entonces, ¿por qué llamarle problema? ¿Por qué llamarle discusión? ¿Por qué no llamarle maduración? ¿Por qué no decirlo parte de acoplar? O es como acuerdos, ¿no? ¿Por qué siempre tiene que haber peleas en una pareja? Bueno, porque no debe de haber acuerdos. ¿Sí? Entonces, si cambiáramos esa palabra, dices que siempre nos enojamos, siempre salimos mal, pero bueno, cuando se llegan a los acuerdos, y en ocasiones ustedes dirían, pues es que las reconciliaciones están bien padres, ¿no? Sí, pero es que vas aprendiendo. Entonces, no es que siempre haya discusiones, es que yo soy mujer, tú eres hombre, son contextos de los cuales debemos de trabajar en equipo y debe de haber acuerdos, siempre debe de haber acuerdos. ¿Va? Entonces no son discusiones, son toma de acuerdos. Tengo que externarte cuál es mi punto, tienes que externarme cuál es el tuyo y vamos viendo si el proyecto futuro va acorde y si no va acorde definitivamente es parte de ser consciente, ser maduro y decir gracias. No es retirarte de una persona diciéndole, es que, ¿sabes qué? Fui a terapia y la terapeuta me dijo que eres bien tóxico y que tú todo peleas. No, espérame. Es gracias porque mi proyecto de vida creo que no acoplamos y necesito avanzar y necesito yo mejorar para poderte entender. No es echarle la culpa al otro. Entonces, las peleas son buenas, pero quítale ese nombre de peleas. Entonces, más bien es la negociación o la comunicación es necesaria siempre, siempre. ¿Sí? Para terminar, maestra, ¿cómo beneficiaría un programa de inteligencia emocional en las escuelas? Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
De hecho, inteligencia emocional tiene que tratarse desde la infancia. Y si estamos hablando que la meteríamos en un preescolar, súper excelente, porque en ocasiones desde esa edad es frustrante para los niños ver que en la casa hay un caos y ellos tienen la impotencia de poder encontrar el cómo mamá y papá se encuentren, se sientan tranquilos, se sientan bien. Y para poder decir en la adolescencia, que es la secundaria, donde es el boom del desarrollo, es otra complicación, el cómo poder darnos cuenta que poder canalizar las emociones en el deporte, que es un ámbito bien importante, y no estamos hablando de deporte de movilidad, el deporte puede ser ajedrez, el deporte puede ser los ejercicios matemáticos. Entonces, si canalizáramos nuestras emociones, sería un cambio magnífico en el desarrollo de la sociedad. Me dejarían preguntar una última pregunta antes de que pues ya nos despidamos. Adelante. Para nuestro público, ya pues vemos este desarrollo de cómo llevar una relación, pero después de que sales de una relación, ¿cómo puedes sanar una persona después de terminar una relación? Con un proceso terapéutico y empezando para trabajar cuáles fueron sus cualidades y sus defectos de la otra persona. Porque cuando hablamos de los defectos de la otra persona, necesitamos darnos cuenta qué es lo que tenemos que sanar y tenemos que aprender que nuestra próxima relación no es el hecho de, no, es que tengo que hermetizarme, tengo que trabajar primero conmigo y después tengo que avanzar con otra persona. No, tengo que darme cuenta cualidades y defectos de las circunstancias de convivencia para poderlas enfrentar y darme cuenta que tengo que ser más asertiva con la persona con la que consiguientemente conviva, que tomando en cuenta que si yo agarré de un frutero donde la fruta ya estaba muy caótica, no debo de volver al mismo frutero. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros decimos como mujeres, todos los hombres son iguales, la que tiene que cambiar es ella, no los hombres. Y cuando los hombres nos dicen es que todas las mujeres son iguales, entonces el punto sería, date cuenta de dónde estás escogiendo los seres humanos, porque hay que darnos cuenta y que ser muy selectivos con qué cultura nos vamos a tener que convivir o que compartir. Quiero compartirles un poquito en cuestión a decirles que nuestros abuelos nos decían, ¿quién es? ¿Quién es su familia? ¿A qué se dedica? Porque mucho tiene que ver la estructura familiar para el comportamiento del individuo en el contexto que tengamos como pareja. Y en ocasiones dices, relájate mamá, o sea, es mi novia, todavía no me estoy casando con ella, o sea, no exageres, los errores de los padres no tienen que ver con los hijos. Irónicamente, repetimos esquemas. Entonces es importante ahí darnos cuenta que ocupamos entrar en un proceso de terapia para no repetirlos caóticamente, sino darnos cuenta del caos de nuestros padres y avanzarlo. La sociedad le llamaría karma, pero aquí es parte de un proceso introspectivo de terapia para poder avanzar, madurar. ¿Algo que quiera agregar, maestra? Pues que se permitan conocerse y que se nos quite, por favor, el estigma de decir voy al psicólogo porque estoy loco. Más bien es que hay que ir al psicólogo para aprender cómo comunicarme. Ese es un punto bien importante. Hay que ir al psicólogo a saber cómo comunicarme. Otro sería, voy al psicólogo para aprender a entender a mi novia. O voy al psicólogo porque mi novia me desespera y no sé cómo decirle las cosas. Entonces, es parte de ir al psicólogo para aprender a comunicarnos. Eso es algo bien padre, ¿no? No decir, es que estoy loca o es que ya llegué, pegué fondo, entré en crisis, necesito, es que la pastilla ya no me hace. No, es que así como tenemos que ir al doctor cada 6 meses a que nos hagan una revisión, tenemos que ir al psicólogo a darnos cuenta de que sí tenemos capacidades positivas y que lo negativo hay que transformarlo. Hay que aprender. Maestra, le agradecemos muchísimo que estuvo con nosotros este programa. Gracias a ustedes, chicos, por haberme invitado. Y si en algún momento puedo todavía auxiliarlos más adelante, con todo gusto estoy en disponibilidad para hacerlo. Gracias. A mí me gustaría también agradecerle en especial a un muchacho que está aquí con nosotros, que pues hoy nos despide, se despide de nosotros, pero pues igual esperamos que le vaya muy bien en los proyectos que tiene. Síganlo viendo o leyendo sus notas que hace Mazorqueros de Ida Guzmán, están chidas. Y pues muchas gracias, Josué, por habernos acompañado, que por él empecé en este proyecto del balcón y pues mucha suerte, Josué. Gracias, Braulio, y también a Isa, a la maestra, pues sé que es un gran programa y pues que van a seguir haciéndolo como lo han hecho desde un principio y pues también te agradezco que hayas dicho lo de las notas y pues sí, pues a seguir buscando otras cosas.
Ok, si en su momento habría cómo apoyarte en tu nuevo proyecto sobre el deporte, con mucho gusto. Igualmente mantenemos la materia de psicología del deporte dentro de la universidad, entonces con todo gusto. Igualmente, si ya no estás en este espacio de radio, puedes compartirle a tus compañeros mi número de teléfono para darles con todo gusto la ayuda del mundo, Sí. porque es parte de poder transmitirle a la sociedad una ayuda y es muy importante. Sí, gracias. Agradecemos a Radio UDG Ciudad Guzmán por el espacio, como cada semana, a nuestro productor Eduardo Moreno y a todo el equipo de Al Balcón que está detrás de cada programa. Y sobre todo, pues gracias a ustedes que nos escuchan y que nos buscan y que están aquí. Esto fue Al Balcón. Radio Universidad de Guadalajara en